Dos historias escalofriantes reveladas, misterios ocultos y malditos que te dejarán EMBRUJADO. Laura, madre soltera de 32 años, caminaba con su hija de 7 por las calles atestadas de su barrio en la Ciudad de México, riendo despreocupadas. Sin embargo, cuando caía la noche, la risa se apagaba. Con cada paso en su turno como vigilante de seguridad, el ambiente se tornaba gris, casi opresivo. La oscuridad parecía susurrarle secretos siniestros, y el eco de sus propios pasos sonaba como una advertencia que le helaba la sangre. Esa noche, notó algo extraño, un hombre la seguía. Al principio, pensó que solo era su imaginación, pero la sensación de que no estaba sola la invadió como una sombra oscura que la oprimía. El hombre, de mirada inquietante, se deslizaba entre las sombras, como si conociera cada rincón de su vida. La perversa idea de que él sabía sobre su hija le hacía temblar de miedo. Laura sentía el corazón acelerado, el sudor frío deslizándose por su espalda, y no podía evitar mirar atrás, esperando no encontrarlo en su camino. La atmósfera era densa, cada ruido parecía amplificarse, un grito ahogado se agolpaba en su garganta, mientras vigila, un murmullo la rodeaba. Vecinos que parecían de confianza ahora parecían murmullar a sus espaldas, compartiendo miradas furtivas y cómplices. Su escalofriante realidad era alimentada por la luz parpadeante de las farolas e iluminaba rostros que antes eran amistosos, ahora distorsionados por la noche. La angustia la envolvía como una manta de terror, hasta que decidió acudir a la policía en busca de ayuda. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, pero al llegar a la estación, el oficial a cargo, un vecino al que siempre le había confiado su seguridad, la miró con una sonrisa que le heló la sangre. Sabía de los rumores, secuestros, desapariciones. El horror cotidiano de su barrio, lo impensable que, de repente, era su realidad. Los ojos de Laura se abrieron con miedo, mientras su mente luchaba por aceptar que la tranquilidad que creía tener se había desvanecido. Desesperada, comenzó a investigar. Habló con los ancianos, escuchó historias que hablaban de pactos oscuros, fuerzas antiguas que reclamaban un precio por la paz. Una noche, sus pasos la guiaron a un callejón que nunca había notado. Murmullos la llamaban, sombras danzaban. Y ahí estaba, una ceremonia extraño, un ritual lleno de rostros familiares, pero con miradas extrañas. Sus corazones latían juntos, pero un enigma respiraba un aire helado a su alrededor. La revelación la atrapó, su mundo estaba construyendo un engaño y, de repente, un grito silencioso resonó en su interior. Laura sabía que debía proteger a su hija a toda costa. En el próximo giro de los acontecimientos, una figura oscura aparecería, buscando cerrar el ciclo de terror que había empezado. ¿Podrá escapar antes de que la sombra se convierta en realidad y el eco de su grito ahogado se pierda en la noche? Laura sintió el sudor frío deslizándose por su frente mientras su mente daba vueltas. Pasos firmes resonaban detrás de ella, y la sombra del hombre la seguía como un lobo acechando a su presa. En su pecho, el miedo ardía, y cada latido era un recordatorio de que su hija estaba en peligro. ¿Por qué no había notado antes los signos de advertencia que la rodeaban? Decidió alejarse del centro, buscó caminos menos iluminados. La calle se tornó oscura, y cada sombra se alargaba. Un grito distante resonaba en su mente, una llamada que no podía ignorar. Llevaba consigo el peso de la preocupación por su pequeña, y eso la empujaba hacia adelante, hacia lo desconocido. Al doblar una esquina, se topó con un grupo de personas congregadas en la plaza. A sus espaldas, el hombre la observaba, y un escalofrío recorrió su cuerpo al sentir su mirada penetrante. Se acercó a una anciana que parecía hablar con una de las figuras en el centro. Sus palabras eran susurros, pero el terror en sus ojos era claro. El pacto se renueva esta noche. Laura no comprendía, pero sentía que eso estaba relacionado con lo que sucedía. De pronto, un niño pequeño salió corriendo del grupo, atrapando la atención de todos. Laura sintió que el corazón le saltaba en el pecho. El niño se asemejaba a su hija, a su inocencia pura. «Regresa», gritó, pero el niño no la escuchaba,
Su risa resonaba en medio de una multitud que parecía apreciar el espectáculo oscuro. La anciana se volvió hacia Laura, sus ojos grises profundos y vacíos. Eres advertida, madre. Una decisión, un sacrificio. El tiempo se termina. Laura sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor, atrapada entre la necesidad de proteger a su hija y la promesa oscura que flotaba en el aire. El hombre, ese constante acechador, se acercó más. Podía ver su rostro con claridad ahora, y las facciones le eran familiares, como si perteneciera a alguien que había conocido en otro tiempo, en un lugar olvidado. La inquietud la invadió, era como si la historia de su vida estuviera tramada con la suya. Justo en ese instante, un grito rompió el silencio de la noche. Laura se giró y su corazón se detuvo. Su pequeña, su amor, había desaparecido entre la multitud. Con pánico en los ojos, recorrió la plaza, buscando desesperadamente. Sofía, gritó, pero solo el eco le respondía. Las risas se convirtieron en murmullos y los murmullos en gritos de horror. El hombre se había desvanecido, y la oscuridad parecía tragar todo a su paso. Laura luchó contra la marea de la multitud, pero el espacio se cerraba a su alrededor. La anciana ahora se reclinaba sobre un altar en medio de la plaza. Inciensos ardían, y los murmullos cobrándose vida en un idioma desconocido la empujaban hacia la locura. Cuando Laura finalmente alcanzó el centro, vio lo que jamás imaginó, su hija estaba allí, atrapada en medio de una ceremonia que no podía comprender. La figura del hombre reapareció al borde de la escena, observando con una sonrisa siniestra. Era un reflejo de lo que podría haber sido, de lo que podría ser. Y entonces, comprendió, la verdad era más oscura de lo que había temido. La única opción que tenía era enfrentarse a la sombra que había estado siguiendo su vida. ¿Pero a qué precio? Mientras la anciana levantaba un cuchillo ceremonial, la luz se desvaneció, y la noche se llenó de un grito ensordecedor. ¿Logrará Laura romper el ciclo que amenaza no solo su vida, sino el alma de su hija? ¿O se convertirá en la próxima víctima de la oscuridad que acecha entre las sombras de su realidad? El aire se volvió denso, como si la noche misma quisiera estrangular a Laura. Su corazón latía con desesperación, cada pulso un rugido de alarma. La hoja del cuchillo ceremonial relucía bajo la tenue luz de las antorchas, un reflejo de lo que estaba en juego. No. Gritó, lanzándose hacia adelante, ignorando el murmullo de advertencias que apenas lograba escuchar. Las figuras en la plaza se movían en un trance, sus rostros eran máscaras de enajenación, absortos en aquel ritual oscuro. Laura se abrió paso entre ellos, empujando cuerpos que parecían inertes, vacíos de razón. Sofía. Volvió a clamar. A medida que su voz resonaba, el caos parecía detenerse un instante, como si toda la magia oscura se detuviera a escucharlo. Pero el silencio pronto fue reemplazado por un grito desgarrador, uno que le heló la sangre. Era su hija, los ojos de la anciana centellearon con malicia mientras sostenía el cuchillo alto, y con un movimiento lento, comenzó a acercarse a Sofía. La niña, atrapada en un trance, parecía ajena al peligro que la acechaba. El miedo de Laura creció a pasos agigantados, mientras sus piernas temblaban en una lucha interna entre el terror y la urgencia. Sofía, ven aquí. Suplicó, sin poder contener las lágrimas. La pequeña giró ligeramente la cabeza, como si la llamara desde un lugar distante. Pero fue el movimiento de la anciana lo que hizo que el tiempo pareciera detenerse. Con un grito de dolor, Laura se lanzó hacia el altar, sintiendo que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Fue entonces cuando el hombre emergió de las sombras, interceptando su camino. Había algo profundamente inquietante en él, y sus ojos brillaban con un conocimiento antiguo, como si supiera más de ella de lo que ella misma sabía. No puedes detenerlo, dijo con voz grave, pero Laura no se detendría. El ritual estaba en pleno apogeo, y el aire se llenaba de murmullos que retumbaban en su cabeza. La anciana comenzó a entonar palabras que resonaban como ecos en su mente, llevándola a recordar fragmentos de su pasado, promesas rotas, decisiones que habían llevado a este momento, a esta noche tenebrosa. Con un empujón de pura adrenalina, Laura se acercó a Sofía, gritando su nombre con fervor. De repente, la niña abrió los ojos como si despertara de un sueño profundo, y al verlo, su rostro se iluminó de alegría al reconocerla. Pero la anciana, furiosa, levantó el cuchillo con más fuerza, y el aire parecía vibrar de furia. No. Aulló Laura, y un impulso desconocido la llevó a lanzar su cuerpo contra la figura de la anciana. Las manos de la mujer se encontraron con su pecho mientras caían y el cuchillo se volvió el arbusto del destino.
No en contra de su hija, sino en un giro irónico hacia el propio corazón del anciano. Un grito ensordecedor escapó de la vieja, pero en el instante en que el acero cortó su carne, un estremecimiento recorrió la plaza. Las sombras comenzaron a girar y retorcerse, como si la energía del ritual se escabullera por los dedos de los que lo sostenían. Los rostros de la multitud se tornaron pálidos, desconcertados, mientras todo se volvía un torbellino de caos. Laura, con su hija en brazos, pudo sentir que la realidad se desmoronaba a su alrededor. La plaza se torció, como si el tiempo y el espacio no significaran nada. El hombre, ahora despojado de su poder, retrocedió hacia la oscuridad sin una palabra, su rostro revelando una mezcla de rabia y desesperación. Cuando la luz brilló de nuevo, algo había cambiado. Laura se encontraba junto a Sofía, pero no en el mismo lugar. En cambio, estaban en un bosque, los árboles se erguían como guardianes aterradores. Y de alguna manera, sabía que esto era solo el comienzo. Las sombras habían cambiado, ahora parecían acecharlas desde la lejanía, conscientes de que el sacrificio no había sido suficiente. Mientras sostenía a su hija, un profundo eco resonó en su mente. El pacto nunca se olvida y así, en la penumbra del bosque, las brujas aguardaban, esperando que su sed de venganza fuera saciada una vez más. ¿Sería capaz Laura de enfrentarse a la nueva oscuridad que la acechaba, o el ciclo se repetiría, llevándola a un horror inimaginable? Las sombras danzaban entre los árboles, sus susurros convertidos en ecos que retumbaban en la mente de Laura. Cada paso que daba hacia adelante parecía hacer que el bosque se cerrara a su alrededor. No eran solo árboles, eran espectros, guardianes de un secreto antiguo que se aferraba a la tierra oscura. Sofía, temblorosa en sus brazos, miraba hacia todas partes con ojos llenos de terror, como si el mismo universo la estuviera advirtiendo. «Mamá, ¿qué está pasando?». La voz de la niña era apenas un susurro, pero Laura pudo escuchar el miedo que la impregnaba, un miedo que ella compartía. «Estamos a salvo, cariño», contestó, aunque no se lo creía del todo. ¿A salvo de qué? La imagen de la anciana atravesada por su propio cuchillo aún estaba fresca en su mente, así como el ruido ensordecedor de su grito. Tratando de mantener la calma, comenzó a andar, arrastrando a su hija detrás de ella. Pero el bosque no parecía tener fin. Cada dirección que tomaba parecía llevarlas más profundo en la oscuridad. A medida que avanzaban, la atmósfera se volvió más pesada, sofocante, como si algo maligno estuviera acechando, esperando el momento adecuado para atacar. De pronto, una risa aguda resonó a su alrededor, un eco que se multiplicaba, burlándose de su desesperación. Laura se detuvo, el corazón le dio un vuelco y apretó a Sofía contra su pecho. «Silencio», gritó, buscando en la penumbra a los que reían, pero solo encontró árboles que parecían encorvarse, como si se agacharan para escuchar. Los ojos de Sofía se ampliaron, y con un dedo tembloroso apuntó hacia un claro en el bosque. «Mamá, mira», era un círculo de luz plateada, como un faro en medio de la oscuridad, pero la luz no era cálida. Era fría, como el aliento de un muerto. Sin pensarlo, Laura llevó a Sofía hacia el claro. A medida que se acercaban, el aire se volvió aún más denso, un frío que calaba hasta los huesos. En el centro del claro había una figura, su cuerpo negro brillando bajo la luz de la luna. Una mujer con un vestido largo y andrajoso se retorcía en una danza ajena a su propia existencia. Laura pudo sentir cómo su corazón se encogía, sabía que esa figura representaba el poder que acababa de desafiar. «Has llegado, Laura», dijo la mujer, la voz grave y temblorosa, como ramas golpeando contra una ventana en una noche de tormenta. «El sacrificio ha sido hecho, pero el pacto aún no ha sido cumplido». «¿Qué quieres de mí?», preguntó Laura, intentando mantener el pánico a raya. La mujer sonrió, sus ojos oscuros llenos de promesas rotas. «La sangre llama a la sangre. Tu determinación ha restaurado el equilibrio, pero ahora eres parte de la red». Alarmada, Laura buscó cómo escapar, pero a su alrededor los árboles comenzaron a moverse, sus raíces emergiendo del suelo y trenzándose entre sí, formando un muro que la cercaba. «Sofía, corre», gritó, pero la niña estaba estática, atrapada en un abrazo que no podía ver. «¿De verdad crees que puedes salvarla?». Las palabras de la mujer resonaron en su mente, un eco de ironía que la atravesó como un cuchillo. «Aquí, en este lugar, eres tan poderosa como débil. El pasado es un peso que no puedas ignorar». El miedo que la invadía era abrumador. Con cada palabra, el bosque parecía cobrar vida, acercándose a ellas. Laura sintió que las sombras la cercaban,
ansiosas por devorar el resto de su esperanza. No. Yo no soy como tú, desafió, pero incluso ella no estaba convencida. La mujer se rió de nuevo, un sonido que hizo que el cabello de Laura se pusiera de punta. Recuerda, la historia no termina aquí. Las decisiones que tomes tendrán un costo. A lo lejos, se escuchó un susurro entre los árboles, como un lamento que se volvía más fuerte. Laura sabía que el tiempo se agotaba y la oscuridad venía a cobrar su deuda. Sofía. Gritó, moviendo a la niña para salir del círculo. Pero antes de que pudieran avanzar, la luz se extinguió. Todo se volvió negro, un vacío donde ni siquiera se podía sentir el frío, y en la oscuridad, justo cuando todo parecía perdido, la voz de Sofía surgió, clara, pero diferente. Mamá, hay algo que debo decirte. El bosque se volvió un eco de sus palabras, y Laura sintió que el verdadero horror estaba a punto de revelarse. El silencio que siguió a las palabras de Sofía fue ensordecedor. Laura sintió que el aire a su alrededor se volvía denso, como si un manto de oscuridad la estuviera aplastando. La voz de su hija, más profunda y resonante, reverberaba en su mente, creando una sinfonía de inquietud. ¿Qué quieres decir, cariño?, preguntó, temiendo la respuesta. Sofía, con su mirada inquebrantable, siguió hablando, pero ahora era como si alguien más hablara a través de ella, como si su pequeña forma estuviera siendo controlada por otra entidad. Los murmullos en el bosque, ellos me han contado historias, secretos que llevaban años atrapados entre las sombras. Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La desesperación le apretaba el pecho. ¿Qué tipos de historias? Sofía no respondió directamente, en cambio, comenzó a recitar, érase una vez una mujer como tú, una madre que hizo un pacto. Su tristeza era tan grande que la oscuridad la prometió poder, pero a un terrible precio. Ella trajo a su hija a este bosque, y la dejó aquí para que el sacrificio fuera completo. No, Sofía, eso no va a suceder. Nunca, gritó Laura, su voz quebrándose, mientras se arrodillaba frente a su hija, buscando la luz que había desaparecido en su mirada. Sofía desvió la mirada, sus ojos reflejaban algo más que temor. Eran ojos vacíos, helados, como un abismo sin fondo. ¿Por qué no te enfrentas a tu pasado, madre? Ellos esperan que tú decidas. La mujer en el claro, todavía presente aunque invisible, parecía satisfecha con esa revelación. El frío se intensificó, y las sombras del bosque se volvieron más vívidas, como si respondieran al juego macabro que se estaba desarrollando. Laura se sintió atrapada en una encrucijada entre su amor y el temor. El lugar temía a su madre, a la verdad oculta. ¿Pero qué verdad? Sofía, tú no puedes hablar así. Eres mi todo, no voy a dejarte aquí. La figura de su hija se desvaneció un instante, haciendo que Laura se sintiera sola en la penumbra, mientras un viento gélido pareció chocar contra su cara. No eres tú quien tiene el poder aquí, sino ellos. El eco de la mujer resonaba por todo el claro. Despierta, Laura. Tu destino clama por lo que te está reservado. En un instante, las historias ocultas comenzaron a contarse a través del viento, susurros que llenaban el aire con lamentos lejanos, relatos de sacrificios y redenciones robadas. Un dolor ancestral se apoderó de Laura, y las raíces se acercaron más, escalando por sus piernas, pidiéndole que se uniera a la red de las almas perdidas. Sofía, gritó, mientras luchaba con las raíces que trataban de anclarla en el lugar. Pero en ese momento, oyó un susurro familiar que atravesó todo el horror. Mamá, estoy aquí. La pequeña apareció de nuevo, pero esta vez, sus ojos brillaban con una luz oscura que Laura no podía comprender. Ellas me han mostrado lo que puede ser, si eliges la verdad. Un grito resonó, un grito que rompió el hechizo del bosque, haciendo temblar la tierra bajo sus pies. Es el momento de elegir tu destino. ¿Seguirás el camino oscuro del sacrificio o buscarás la verdad que hay dentro de ti? Laura sintió que la presión del bosque aumentaba, como un monstruo al acecho, y la risa de la mujer se transformaba en un grito ensordecedor. Tú eres parte de esto, Laura. En un último esfuerzo, Laura abrazó a Sofía, deseando que su amor pudiera vencer las sombras. Nunca te dejaré, nunca. La luz volvió a parpadear, pero antes de que pudiera escapar, una enorme sombra se proyectó sobre ellas. La figura, la anciana, se alzó detrás de Sofía, una carcajada escalofriante resonaba mientras cerraba el círculo. Tu elección se acerca, y con ella, el verdadero horror está a punto de desvelarse.
La oscuridad comenzó a engullirlas mientras Laura sentía que el bosque vibraba, un eco de historias antiguas que amenazaban con devorarlas a ambas. Mamá, ayúdame. Justo cuando la negrura parecía eterna, Laura recordó un detalle, en la mención de la verdad que su hija había mencionado. ¿Qué era? ¿Qué más? Podrían contar las sombras, la presión de las raíces aumentaba, y el tiempo se deslizaba entre sus dedos. ¿Qué verdades debo descubrir antes de que sea demasiado tarde? La respuesta se balanceaba entre sombras y ecos, mientras las palabras se desvanecían, dejando solo un frío abrumador. En el fondo de su corazón, Laura supo que el verdadero sacrificio apenas comenzaba. Laura sintió como el suelo temblaba bajo sus pies, como si el bosque estuviera vivo, como si cada rama, cada hoja, reclamara algo de ella. En un instante, la presión de las raíces era demasiado, y se vio obligada a dejar ir a Sofía, esa pequeña que tanta alegría le había traído. Su instante de amor se convirtió en un segundo de horror mientras el frío se apoderaba de su corazón. Sofía, ahora completamente dominada por esa sombra, sonrió con una sonrisa que no era suya. El precio debe ser pagado, madre, dijo con un tono que reverberaba con ecos de voces lejanas. Era un murmullo colectivo que hablaba de cosas que Laura no quería imaginar. Nunca, gritó, luchando contra el impulso de rendirse. El eco de su propio grito le pareció lejano, como si el bosque se burlara de ella. Las ramas se acercaban, convirtiendo cada intento de liberarse en un esfuerzo vano. Las raíces se retorcían a su alrededor más rápido, tomando el control de su cuerpo, como si el bosque quisiera que ella se uniera al pacto. ¿Qué quieres de mí?, exclamó con desesperación, mientras miraba a Sofía, que ahora miraba al vacío, ajena al terror que la rodeaba. La anciana sombra, que parecía absorber toda la luz, levantó su mano esquelética, y un aire helado envolvió el claro, desdibujando la frontera entre la realidad y lo que Laura temía que pudiera suceder. ¿No lo ves, Laura? Ellas quieren que recuerdes, dijo la figura crepuscular con una voz que retumbaba como el eco en una cueva. La sangre de la madre, el sacrificio del sentido. Con cada palabra, el bosque vibraba, resonando con historias que Laura prefería olvidar. De repente, en medio de la opresión, una imagen flotó en su mente, el rostro de su propia madre, sus ojos hinchados por el llanto, la desesperación en su voz al hablar de las elecciones. No dejes que tome a tu hija. No repitas el ciclo, había dicho, reflejando su propia tristeza. La oscuridad siempre cobra lo que es suyo. La imagen se desvaneció y, por un fugaz momento, Laura comprendió. Eso era lo que el bosque quería que recordara. No solo el terror que consumía a Sofía, sino el eco de su pasado, una herencia de sufrimiento. Se dio cuenta de que ese pacto olvidado, ese sacrificio, no era únicamente de la madre de Sofía, sino también de ella, un peso que había ignorado. Debo enfrentar lo que soy, susurró para sí misma, mientras las raíces comenzaron a aflojarse, quizás reconociendo su resistencia, su voluntad de luchar por su hija. La anciana sombra, sintiendo el cambio, se retorció, su risa se transformó en un grito de furia. ¿Crees que puedes alejarte de la verdad? No podrás escapar. El bosque se estremeció, y la tensión se agudizó hasta un punto crítico. Lo que parecía ser su último aliento, se convirtió en una oportunidad de liberación. Mientras las sombras intentaban retenerla, Laura gritó con la voz de su madre, con su propio dolor convertido en fuerza. No permitiré que tú te lleves a mi hija. No voy a repetir la historia. Las raíces que la mantenían prisionera comenzaron a quebrarse, y, en ese instante, un destello de luz brilló a través del bosque, iluminando el claro. La risa de la anciana se convirtió en un chillido agudo que resonó desgarradoramente, y, por un momento, la presencia maligna pareció tambalearse, pero el horror no había terminado. En el caos de la luz y la sombra, Laura sintió que la conexión con Sofía podía romperse. La figura de su hija se distorsionó, las facciones cambiando aleatoriamente mientras el eco de las almas perdidas resonaba. Eres parte de esto. Elige o perderás para siempre, Laura jadeó, sintiendo el latido de su corazón golpear en sus oídos. La elección estaba sobre ella. Debía decidir qué legado quería dejar. Sacrificaría todo por su hija, por su amor, o enfrentaría su propio pasado. El hecho de que la oscuridad podía estar dentro de ambas, el bosque rugía, las sombras danzaban con una cólera enfurecida, y justo antes de que la oscuridad reclamara el claro, se dio cuenta de que se estaba acercando a una verdad aterradora. Algo que jamás había imaginado podría estar escondido en su propia historia, un secreto aún más inquietante que lo que la anciana sombra había revelado. ¿Qué verdad me queda por descubrir?, pensó,
mientras el aire parecía cerrarse a su alrededor. Y en ese momento, un grito desgarrador surgió de las profundidades del bosque. Laura, elige. La voz resonó en sus oídos, y la sombra se abalanzó sobre ellas una vez más, la oscuridad se espesaba, y la elección que se cernía sobre ella podría costarle su vida, su alma, y lo más espantoso de todo, su hija. En ese instante exacto, una revelación escalofriante emergió, lo que estaba a punto de perder era mucho más de lo que ella había conocido. ¿Podría Laura enfrentar el horror que compartía su propia sangre? Mientras las raíces volvían a apretarse, un rugido aullador resonó desde lo profundo del bosque. Laura sintió que todo lo que había conocido estaba a punto de desmoronarse, y su tiempo se agotaba. Lo que debía hacer era claro, pero el costo era incierto. ¿Qué verdad valdrá el sacrificio?, gritó, mientras el bosque parecía dividirse a su alrededor, dejando entrever algo terrible que esperaba a ser desvelado. La elección de Laura y el futuro de Sofía colgaban en un delicado equilibrio, esperando la respuesta en un eco de desesperación que resonaba en la oscuridad. Laura sintió como la presión de las raíces se intensificaba, como si el bosque entero estuviera prisionero de una fuerza malévola. Su corazón latía a un ritmo frenético, un tambor inquietante en medio del silencio denso que la rodeaba. Deseaba, incluso con todo su ser, que Sofía retomara el control, que esa sonrisa siniestra desapareciera. La oscuridad se espaciaba, como un abrazo helado que amenazaba con atraparlas a ambas. ¿Qué es lo que realmente quieres, madre? Sofía pronunció las palabras suavemente, pero era evidente que no eran suyas. El eco de una multitud resonaba en su voz, un coro de almas atrapadas que clamaban por ser liberadas. Sofía, escúchame. Laura se acercó más, buscando en los ojos vacíos de su hija un destello de la pequeña que conocía. No eres tú, esto no eres tú. Pero cada palabra era un grito en el vacío, y la criatura que la había poseído comenzó a reír, riéndose del amor que Laura sentía, de su desesperación. La anciana sombra, alimentada por el temor de Laura, se acercó lentamente hacia ellas. Era el momento, el tiempo jugaba en su contra. El sacrificio debe ser completo, o las dos lo perderán todo, susurró la sombra. La sangre llama a la sangre. Laura sentía que su mente se nublaba, y el eco de las almas perdidas crecía, comenzando a arrastrarla hacia su propia oscuridad. Mientras trataba de mantener a raya el terror, la imagen de su madre resurgió de nuevo. El bosque toma lo que le pertenece, sus palabras reverberaban en su mente. No era simplemente una advertencia, era una maldición. Laura había creído que había dejado atrás esa historia, pero ahora debía enfrentarla, tomar la decisión final. El aire se volvió espeso, su cuerpo se sentía pesado. Una elección, un sacrificio, resonaba en su mente como un mantra peligroso. La luz que antes había destellado comenzó a desvanecerse. Sofía gritó, pero no era su voz la que se emitía, sino el lamento de las almas del bosque, un grito que helaba la sangre. No puedo perderte, cariño. Laura extendió sus manos hacia su hija, pero la distancia parecía aumentar. Sofía se encorvó, una sombra más que la luz del ser que una vez fue. Las raíces estaban nuevamente atrapando sus tobillos con más fuerza, como queriendo devorarla. En un arranque de desesperación, Laura cerró los ojos y recordó. Recordó a su madre, a las historias que nunca le contaron, a los secretos en el susurro de los árboles. No repetiré el ciclo, murmuró, y de repente sintió que un calor recorrido por su cuerpo la fortalecía. Aquella luz que apareció al principio, no era un accidente. Era el poder que la conectaba con su pasado y que le otorgaba la fuerza para enfrentar su futuro. Con cada palabra que pronunciaba, la sombra pareciera temblar, su risa convirtiéndose en un grito. No. No. No puedes regresar. No dejaré que te lleves a mi hija. El sacrificio no será mío. Su voz resonó con poder, y con una súbita determinación, dio un paso al frente. La vibración del suelo parecía estremecerse como una cuerda tensa lista para romperse, y Laura sintió que el aire a su alrededor chisporroteaba con energía, pero justo cuando la sombra retrocedía, una escalofriante verdad emergió del fondo más oscuro del bosque. Un grito estalló entrelazando su nombre con algo más. Laura, esta vez sí pagarás. La voz era un murmullo desgarrador, un eco de advertencia que atrapó su aliento. La luz brilla intensamente, pero la verdad bañada en oscuridad se convirtió en un rostro conocido. Tu madre me encontró también. El suelo temblaba otra vez, pero no por el bosque. Era el tiempo, sus decisiones, y el costo de ellas. Mientras el bosque clamaba por el sacrificio de una vida,
Laura sintió que el desasosiego se convertía en desesperación. La verdadera tragedia, lo que había ocultado, se acercaba a su encuentro. Sofía, gritó, extendiendo su mano, mientras todo su ser pulsataba para salvarla. Pero el eco se convertía en silencio mientras la sombra se abalanzaba de nuevo. Laura solo podía aspirar, preguntándose qué parte de su historia estaba a punto de enfrentarse. Una sensación helada recorrió su espina dorsal, la elección ya no dependía únicamente de ella. En el oscuro laberinto del bosque, ¿qué secreto compartido debía descubrir para salvar a Sofía? ¿Quién se llevaría la vida necesaria para romper el ciclo, o acaso el sacrificio sería aún más profundo? Las raíces se aferraban a ella con una fuerza feroz, y en la niebla, las voces del pasado se convirtieron en un coro que clamaba por respuesta. Laura finalmente entendía que el verdadero horror no era solo lo que había en el bosque, sino lo que llevaban en su propia sangre. Te encontraré, te salvaré aunque cueste mi alma. Pero las palabras podrían no ser suficiente, y la oscuridad parecía reír en la omnipresente maldad que la rodeaba. El resplandor se desvaneció, y el bosque volvió a tomar el control, preparándose para su próximo reclamo. Las sombras se arremolinaban, como un ciclo sin fin, esperando el sacrificio que devolvería a la vida lo que había sido olvidado. Y mientras Laura luchaba contra el abrazo mortal del bosque, una oscura verdad se perfilaba tras las sombras, y un nuevo grito resonó en el aire. Una voz desconocida que murmuraba, «Laura, ¿de verdad quieres saber qué hay en tu sangre?». Sofía se agitó como si una tormenta estallara en su interior. La sombra que la acechaba se retorcía, intentando recuperar el control mientras Laura se aferraba a la luz que había comenzado a irradiar. «Resiste, Sofía», gritó Laura, el sonido de su voz desgarrándose en la penumbra del bosque. Las raíces, viscerales y voraces, luchaban por consumirlas. Cada centímetro que avanzaban era una tortura para ambas. «Es demasiado tarde, madre», susurró Sofía con una voz que sonaba lejana. «El bosque ya tiene su precio». El terror en sus ojos era palpable, y Laura se sintió caer por un abismo de desesperación. Un estruendo resonó, como un trueno en la lejanía, cortando la atmósfera densa. Laura no sabía si era real o simplemente una manifestación del horror en su mente. Pero el aliento de la sombra estaba ahí, helando el aire a su alrededor. Ella vio cómo la oscuridad torcía el rostro de su hija, distorsionándolo, dejándolo en un estado de completo desasosiego. «No dejes que te hable». Laura se lanzó hacia su hija, pero el espacio entre ellas parecía un abismo interminable. «No te rendirás, recuerda quién eres». Mientras sus palabras se desvanecían en el aire helado, una visión fugaz la asaltó. Recordó a Sofía de pequeña, riendo, corriendo por el jardín. La risa de su hija se convirtió en un eco, resonando entre los árboles fuertemente. «Eres más poderosa que esto». Las raíces se movían como serpientes, tratando de atrapar cada parte de su ser. Pero, de repente, Laura sintió una conexión, una pulsación en su interior, como un generador ancestral que se activaba. La historia de su madre, los secretos del bosque, y la lucha por liberar las almas atrapadas, todo cobraba vida. Las sombras se sacudieron. «Sofía, siente mi amor. Permíteme devolverte a ti misma», lanzó Laura con un grito, mientras el eco de su voz se mezclaba con el viento. Y en un momento, el aire se volvió vibrante, repleto de energía. Un susurro familiar llegó a sus oídos, más suave que un roce, suave como un suspiro. «No lo olvides, Laura, la sangre es una cadena, un destino», fue como una traición a la razón. Una revelación atormentadora. La verdadera maldición no era el bosque, sino sus raíces, entrelazadas con el dolor y la culpa de generaciones. «Debo romper el ciclo», pensó, mientras las raíces empezaban a aflojarse un poco. «Tu sangre me llama, Laura». La voz de la sombra resonó, intensa y cargada de cólera. «¿Qué elegirás, sacrificio o salvación?». «Elijo la vida». La declaración salió de las profundidades de su ser, resonando con una fuerza que atrajo la atención del bosque. En ese momento decisivo, Laura sintió que la luz que había despertado en su corazón comenzaba a transformarse en algo tangible, como un escudo que levantaba sus manos hacia el horror inminente. Sofía, en un último esfuerzo, miró a su madre con lágrimas en los ojos. «Madre, ¿qué haremos?». «Lucharemos. Nuestro pasado no nos definirá». Justo cuando pronunció esas palabras, una especie de rayo de luz surgió entre las sombras, iluminando la oscuridad más profunda que las rodeaba. Los gritos de las almas atrapadas se tornaron en susurros mientras la luz avanzaba, desgarrando el velo de la maldad, pero de las profundidades del suelo, una nueva voz surgió,
Y el aire se electrificó con una advertencia escalofriante. No podrán escapar tan fácilmente. El suelo crujió, y a su alrededor, el bosque comenzó a retorcerse como si arrastrara su propio dolor, sus raíces queriendo aferrarse más. Laura sintió que la verdad de su linaje la golpeaba, un peso insostenible que podría costarle todo. La liberación solo podía lograrse a un precio que aún no entendía. Y con cada pulso de luz, la sombra se intensificaba, alimentándose del miedo consagrado en antiguas promesas. No. No voy a dejar que esto termine así, gritó Laura. La decisión palpitaba, y el sacrificio aún estaba por definirse. Y mientras el bosque clamaba por su esencia, una risita cruel brotó de la oscuridad, preparando el escenario para lo que estaba por venir. La elección está cerca, pero no será solo tuya. El terror inundó su corazón al darse cuenta de que el verdadero sacrificio podría no ser solo su propia alma, sino la de Sofía. Estaba dispuesta a perder lo más querido para salvarla, o el bosque siempre habría adquirido lo que le pertenecía. Su destino, ahora, pareciera estar sellado. La luz titilaba tenuemente, como si pudiera desvanecerse al más mínimo soplo de la sombra que acechaba. Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando el eco de la risita cruel resonó en su mente, como un canto de sirena que prometía revelaciones y destrucción a partes iguales. La sombra parecía solidificarse en el aire, transformándose en figuras conocidas y perdidas que reclamaban su atención, susurros de aquellos que habían sido atrapados por el mismo destino. Sofía. Concéntrate. Laura gritó, y su voz se amplificó en el silencio opresivo. Sofía estaba luchando contra la oscuridad que había tomado control de sus pensamientos. Sus ojos, una vez dulces, ahora eran portadores de la desesperanza que emanaba del bosque. Laura extendió su mano, pero había una barrera, física e intangible, que las mantenía separadas. Las raíces se agazapaban, ahora más agresivas, lamiendo la tierra, buscando cualquier oportunidad para consumirlas. Laura empezó a recordar cada historia que su madre le había contado sobre esas tierras malditas, de almas perdidas y pactos siniestros. ¿Cómo había llegado ella a enfrentar esto? La decisión de romper el ciclo se volvió más urgente, pero con cada pensamiento, su determinación vacilaba. Madre, no puedo. Sofía murmuró, su voz temblorosa mientras luchaba por aferrarse a la fragmentada esperanza que quedaba en su interior. Las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas, y Laura deseó poder liberar a su hija del dolor que le infligía la sombra oscura. Quería gritar, pero le faltaban las palabras. Confía en mí, exclamó, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena en un reloj. En un arrebato, sintió la brisa fría que provenía del bosque como un aviso ominoso. La verdad de su linaje la aprisionaba, una advertencia que resonaba en cada rincón. Y entonces, todo se oscureció abruptamente. La luz que había generado comenzó a parpadear y la risa cruel se intensificó, mezclándose con los lamentos desgarradores de las almas perdidas que anhelaban la liberación. Laura se sintió caer en una oscuridad pesada, una prisión sin paredes, donde sus más profundos miedos emergían como sombras danzantes. ¿Qué harás, Laura? El pasado no te liberará, el futuro es sombrío. La voz resonó directamente en su mente, distorsionando su percepción de la realidad. Las raíces comenzaron a reanudarse, más agresivas que antes, buscando arrastrarlas. ¿Tu sacrificio por ella, realmente vale la pena? Laura cerró los ojos, y en un instante de lucidez, recordó cada sonrisa y abrazo compartido. No. No dejaré que esto me consuma. Sofía, soy tu madre, te protegeré. Nuestra luz es más fuerte que esta oscuridad. Con determinación, intentó formar un puente entre ellas. Una explosión de luz surgió de su pecho, envolviendo a Sofía, comenzando a desgarrar la influencia oscura que la oprimía. Se sintió como si su vida entera se drenara en esa luz, vaciándose por completo para alcanzar a su hija, y entonces, en un giro inesperado, Sofía dejó escapar un grito que retumbó en el aire. ¡Madre! En un breve instante, la luz se convirtió en una esfera brillante, lanzando destellos hacia el bosque. Pero la sombra no se rendiría fácilmente. Un rugido profundo resonó desde las entrañas del bosque, arrastrando una oscura tormenta de hojas y tierra. Laura sintió la presión aumentando, como si algo antiguo despertara, reivindicando su dominio. Un temblor de tierra recorrió el suelo, y la barrera de raíces intentó atrapar de nuevo a Sofía, trayendo consigo voces que clamaban a Laura por ayuda. No. No puedo dejarte, gritó Laura, cuando el tiempo pareció estancarse y el deseo de luchar por su hija la invadió con más fuerza.
El bosque, ahora un mar de sombras y crujidos, seguía reclamando su precio. Laura observó cómo una sombra emergió del suelo, más grande y aterradora que antes, casi como una figura familiar de la penumbra. Debes elegir, la voz resonó, potente y seductora, quedaban pocas opciones. Enfrentar la oscuridad. O ceder al precio que el bosque exigía. Se detuvo un momento, resonando en la encrucijada de su existencia. ¿Sacrificaría su alma? ¿O perdería a Sofía? Antes de que pudieran decidir, un grito desgarrador reverberó por el aire, llenando el bosque de terror absoluto. Laura miró a su hija, buscando respuestas en sus ojos. Ambos estaban atrapadas entre el deseo de vivir y un destino oscuro que nunca eligieron. La elección se acercaba, la sombra aguardando, teniendo siempre la última palabra. ¿Qué decidirían en el clímax de su lucha? Mientras la oscuridad y la luz se enfrentaban en una batalla que podría definir su futuro, una última pregunta quedó suspendida en el aire: ¿qué precio estaban dispuestas a pagar para liberarse definitivamente del bosque? Laura y Sofía se quedaron inmóviles en el claro, rodeadas por la cercanía aterradora de la sombra que se alzaba ante ellas. El eco de los gritos angustiosos aún resonaba entre los árboles, como si el bosque mismo llorara por las almas perdidas que había capturado. En ese instante, Laura sintió que toda la historia que había vivido le había llevado a esta encrucijada. Su corazón latía con fuerza, advirtiéndole sobre el precio a pagar. Elige, Laura. La voz resonó, profunda y autoritaria, como un eco ancestral. La anciana sombra comenzó a acercarse, sus manos alzándose como si estuvieran listas para arrastrar a ambas hacia la oscuridad. No cederé, pensó Laura con determinación. Miró a su hija, cuyos ojos de horror parecían buscar en ella un resquicio de esperanza. En ese momento, una idea surgió en su mente: no tenía que luchar sola. El amor que sentía por Sofía era un poder desconocido. Sofía. Gritó, extendiendo su mano con más fuerza, llenando su voz de convicción. Estés donde estés, te necesito. Regresa a mí. Eres más fuerte que esto. Lucha conmigo. Los ojos de Sofía, por un breve segundo, destellaron con un brillo familiar. La luz que emanaba de Laura parecía reaccionar a su llamado, como un faro en medio de la tormenta. Mamá, susurró la niña, su voz quebrada pero reconocible. Las sombras se retorcieron al escuchar el poder de su vínculo. En un giro inesperado, Laura sintió que la presión de las raíces que la sujetaban se aflojaban. La anciana sombra, sintiéndose amenazada, lanzó un grito desesperado, que reverberó como un trueno en el aire. No dejaré que esto termine así, exclamó Laura, dando un paso hacia adelante, soltando todo su miedo. La luz comenzó a brillar con más fuerza, envolviendo a ambas en una esfera protectora. Las sombras a su alrededor comenzaron a desvanecerse, desdibujándose con cada latido de su corazón. Todo lo que he perdido, todo el miedo se acabó, proclamó Laura. En ese momento, el bosque tembló, y de entre las sombras emergieron las almas atrapadas, sus rostros reflejando tanto sufrimiento como alivio. Un vendaval comenzó a azotar el claro, llevándose consigo el lamento del bosque y dejando solo la verdad reconfortante del amor. Las raíces que antes habían tratado de tragar a Laura y Sofía se convirtieron en cenizas, liberando a las almas que habían permanecido condenadas. La sombra central, impotente ante la luz que desprendía el amor de una madre, comenzó a desvanecerse, su poder desapareciendo como el eco de un sueño perturbador. Lo hicimos, mamá, dijo Sofía, su voz pura y clara como el agua. Laura, sintiendo que una paz profunda la invadía, abrazó a su hija con todas sus fuerzas. Siempre estaré contigo. Nunca más te dejaré ir. El bosque se transformó, las sombras calmándose mientras emergía una luz radiante que iluminaba cada rincón. La figura de la anciana sombra se desvaneció finalmente, dejando atrás un silencio pacífico. Laura y Sofía, juntas, habían roto el ciclo. Ya no eran prisioneras de un oscuro pasado, ahora eran libres. Con lágrimas de alegría en los ojos, Laura miró hacia el cielo despejado que reemplazaba la atmósfera opresiva del bosque. Finalmente, habían sanado. Pero el eco de su lucha siempre resonaría en sus corazones, un recordatorio de que la luz siempre podría vencer la oscuridad, siempre que estuvieran unidas. Las sombras ya no las perseguirían. Se marcharían a casa, a un nuevo comienzo, a buscar la vida que siempre anhelaron. En la brisa que corría entre los árboles, Laura escuchó un susurro familiar, la promesa de que aunque el pasado había sido oscuro, el futuro podría brillar, y ahí lo tienes. Una historia de terror convertida en esperanza.
Si te ha gustado, no te olvides de suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo, dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. También, inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Vamos, no esperes ni un segundo más.